Buenos días hermanos, es un nuevo fin de semana y la intención de hoy es seguir estudiando el libro de Ezequiel en el capítulo 18. Ya hemos hecho dos estudios sobre el capítulo 18 y la verdad es que todavía nos queda un poco más para comentar. Así que les invito a orar. Gracias Señor porque en este día tú nos permites apartar un momento para estudiar tu palabra. Gracias Señor porque esta es atingente a nuestras vidas hoy, que en lo exterior son probablemente muy diferentes a las vidas que le tocó a Ezequiel y a su pueblo vivir, pero en lo interior Señor somos todos, tú nos conoces, seres humanos, con las mismas dificultades que en ese tiempo. Señor, guíanos en este estudio. En nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿se acuerdan? Capítulo 18, ¿no es cierto? Donde vimos esto de la justicia de Dios, cómo aplica, ¿no es cierto?, el castigo a aquel que peca, decide pecar y vivir una vida de rebeldía para con él, y versus aquel que es justo. ¿Mm? Y vimos en bastante más detalle la vez pasada que, que aquí no había, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan de la historia del padre, el hijo y después el nieto? Cómo toman distintas decisiones en sus vidas. El padre quizás había partido siendo justo, el hijo no sigue el camino del padre, sino que se aparta, y el nieto se arrepiente y vuelve a buscar el camino de Dios. Y entonces, ¿cómo esta elección que hace el nieto, podemos decir, en el ejercicio, en el ejemplo, Dios la acoge, ¿no es cierto? Y se alegra, y se alegra. Es posible cambiar, ¿ya? Es posible cambiar el rumbo, es posible arrepentirse, y eso, ¿no es cierto? No importa lo que haya pasado, ¿no es cierto?, anteriormente, en el pasado. Y, y vimos entonces de que aquí realmente lo que Dios llama a todos los seres humanos es a esta elección radical, ¿ya? ¿Quieren elegir la vida o quieren elegir la muerte? ¿Ya? Dentro de tantas cosas que nosotros se supone que podemos elegir en este mundo, esa es la verdadera elección, ¿no es cierto? Más allá del color de esto, o qué voy a comer, o dónde voy a vivir, son puras elecciones menores, ¿ya? Frente a esto. Así que, ¿no es cierto? Le está diciendo ahí, elijan la vida, ¿no es cierto? Versículo 21, 18-21. Mas el impío, si se apartare de sus pecados y guardare mis estatutos, y la justicia, de cierto no morirá. ¿Ya? Y fíjense el 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá. ¿Ya? Eh, entonces, aquí una pregunta que uno se puede hacer, ¿en qué estarían pensando los auditores? Y incluso en qué pensamos nosotros cuando aquí se habla de la vida y la muerte. ¿Ya? ¿Qué estarían entendiendo estos exiliados por vida y muerte? ¿Ya? Claramente, y también lo hemos visto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando el Evangelio habla de vida y muerte, ¿no es cierto? Estamos hablando como en el contexto de un juicio, ¿ya? En el contexto de un juicio. Vida o muerte. ¿Mm? ¿Qué significaría? Que algunos quizás pensaban, por ejemplo, si nos arrepentimos, ¿ya? Se va a salvar la ciudad, por ejemplo. O si se arrepienten los de la ciudad, ya que aquí ya nosotros ya no estamos en la ciudad, estamos exiliados, ¿ya? No vamos a morir durante este asedio que ya estaba sufriendo, ¿no es cierto?, Jerusalén, ¿ya? Pero ¿y después qué? Si salían exiliados, ¿iban a morir en el exilio?
¿Mm? Eh, o sea, ¿de qué se trataba realmente? ¿Qué pensarían, ¿no es cierto? ¿De qué se trataba este ofrecimiento de vida? Si había arrepentimiento. ¿Mm? Eh, ya entonces uno empieza a ver tan temprano en el Antiguo Testamento que aquí quizás el mismo Ezequiel no lo entendía del todo. No lo entendía del todo, pero ya hay algo aquí como que de una vida más allá de las circunstancias físicas, ¿no es cierto?, de esta vida, de la muerte. ¿Mm? Eh, Porque también alguien podría pensar, si nos arrepentimos, vida significa que vamos a poder volver a Jerusalén todavía en esta vida. ¿Ya? Eh, ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, el 30, ¿no es cierto? 18:30. ¿Mm? Juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Mm? Así que podrían seguramente estar pensando en eso, algunos por lo menos, ¿ya? Eh, pero sabemos que ni Ezequiel ni ninguno de su generación, por la cantidad de años que pasó, cuando estos exiliados, que después llegaron más, ¿no es cierto?, después de la destrucción de Jerusalén, ninguno de ellos volvió. ¿Mm? No pudieron volver. Daniel también tiene su propio libro. Daniel también murió en el exilio. Ezequiel, ¿ya? Entonces ellos en esta vida no iban a disfrutar ni siquiera de volver a Jerusalén, ¿ya? Personalmente, ellos iban a morir físicamente en el exilio. ¿Mm? Era la siguiente generación la que iba a regresar. Recuerden que pasaron 70 años. 70 años. Entonces, ¿no será que aquí había una promesa más allá de la vida? ¿Mm? Eh, de dar una esperanza de que aquí hay algo más, ¿ya? Probablemente Ezequiel no lo lograba entender del todo, ¿ya? Pero aunque pasara esta destrucción de Jerusalén, una cosa es clara, es que Dios estaba diciendo, todavía no voy a destruir a este pueblo para siempre, ¿ya? Ujú. Eh, Ahora, en el Antiguo Testamento ya hay señas de que se pensaba, ¿no es cierto?, en una vida más allá de la muerte. ¿Mm? Ya en una vida más allá de la muerte. En algunos salmos, ¿ya? Esto, como digo, quizás Ezequiel no lo entendía del todo, ¿ya? Pero ya hay un pensamiento sobre una vida restaurada con Dios, con Yahvé, más allá de lo que pasa acá. ¿Mm? Así que esta esperanza, en base al arrepentimiento, era algo que Ezequiel tenía que entregar al pueblo, ¿ya? Y luego vamos a ver ya en el siguiente capítulo que es, porque él todos estos capítulos ha estado anunciando el pecado, que viene la destrucción, ¿no es cierto? Pero después de que ya sucede, vamos a ver en siguientes capítulos, a él le va a tocar, ¿no es cierto?, eh, anunciar la esperanza, ¿ya? Así que, eh, por ejemplo, a ver si tenemos a mano la Biblia ahí para buscar algunos casos, como dije, en los Salmos, donde ya se ve algo de esto. Por ejemplo, perdón, Salmo 16. Salmo 16, 10 y 11 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ya? Y de David, este salmo. ¿Ya? Entonces, David tuvo esta revelación, ¿no es cierto? Y el mismo Salmo 23, ¿no es cierto?, también recoge algo de eso. Ya no lo vamos a leer, algunos se lo saben de memoria. En la casa de Jehová moraré por largos días, ¿ya? No me quedaré en el Seol, o sea, el Seol, el lugar de los muertos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Eh,
¿Se fijan? Yo creo que David sí tuvo esa, ¿no es cierto? Bueno, David estamos hablando de 400, 500, más o menos, eh, 500 años antes de Ezequiel, ¿ya? Salmo 34, por ejemplo. ¿Mm? O sea, la vida eterna, Dios la fue revelando ya durante el Antiguo Testamento. No es algo propio solamente del Nuevo, ¿ya? Se consuma con el hecho de que Jesús resucitó. ¿Mm? 34, me equivoqué. Salmos, por ejemplo, 34, 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Ya? Luego ahí mismo el 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Mm? Jehová rescata el alma. ¿De qué sirve que la rescata si no es, ¿no es cierto?, para vivir? Salmo 36, 9, por ejemplo, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Ya? Salmo, por ejemplo, 80, 18, hay varios salmos, no los estoy leyendo todos. Salmo 80, 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y por último voy a leer aquí Salmo 133, 3. Esto hasta se canta este salmo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ya? Vida eterna. ¿Ya? Así que la vida, ¿no es cierto?, eh, que está hablando Dios de dar. Si no le estaba prometiendo a ellos que iban ni siquiera iban a poder volver a Jerusalén, que era quizás lo más práctico que ellos pensaban, ¿ya? Iban a morir en el exilio y probablemente algunos justos que todavía estaban en Jerusalén murieron durante el asedio, ¿ya? Así que aquí tiene que estar hablando, ¿no es cierto?, de una vida, ¿no es cierto?, más allá de la muerte. ¿Mm? Así que, bueno, volviendo ahí a Ezequiel 18, ¿no es cierto? Ezequiel 18, 1, estábamos 18 entre el 21 y 24, ¿ya? Entonces, son palabras, como vimos la vez pasada, liberadoras. Liberadoras en el sentido de que no quedas atado al pasado, ni a lo que hicieron tus padres, sino que aquel que se aparte, ¿no es cierto?, de sus pecados y aquel que guarde, éste vivirá, ¿ya? Cada persona, cada individuo, ¿ya? Pero, obviamente, para los que son justos, también es un reto, ¿no es cierto?, de seguir, ¿no es cierto?, de seguir en este camino del arrepentimiento, porque no hay nadie, ¿no es cierto?, que no peque, ¿ya? Así que lo importante, ¿no es cierto?, es seguir en este camino. ¿Mm? Y ojo que todos estamos expuestos, ¿no es cierto?, a posibilidades de desviarnos. ¿Mm? Posibilidades de desviarnos. O sea, si alguien, dice el 24, si el justo, ¿no es cierto?, se apartara de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a las abominaciones que el impío hizo, vivirá. Fíjense, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es decir, advertencia para el justo, ¿ya? No porque hoy día estés buscando al Señor o no porque hoy día quieras hacer su voluntad, es como un crédito que ya tienes, ¿no es cierto?, a tu favor y que te sirve para apartarte por un tiempecito en el futuro. No, esto es, ¿no es cierto?, cada día. ¿Mm?
Eh, entonces, esta libertad que nos da el hecho del arrepentimiento no es algo que podamos, ¿no es cierto?, usar para decirle a Dios, oye, no, pero si yo, mira, tengo X años y pucha, sí, pues hace 5 años que en realidad estoy viviendo un camino lejos de ti, pero los 10 años anteriores, no, yo fui súper bueno, no, eso no sirve, ¿ya? Y ese era el error de esta gente que ellos pensaban que Jerusalén no iba a ser destruida por su pasado. ¿M? Y Ezequiel tiene que denunciar todos los excesos. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos? Cuando tiene esta visión que es como un tour de video que le hicieron, como con un dron, ¿no es cierto? Y entran a los lugares más secretos en el templo y ve todas las abominaciones que pasaban ahí. Bueno, por eso Dios decide, ¿no es cierto?, que esto tenía que ser destruido. ¿Ya? Así que eh, Mateo 26:41, que dijo Jesús, algo que dijo Jesús al respecto. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ya? O sea, velad y orad, permanecer alerta. No vaya a ser que caigan en tentación. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Ya? Y Pablo, Primera de Corintios 10:12, harto más lento con el celular buscar la cita, encuentro yo, más rápido con Biblia, pero no ando con la Biblia en papel. Dice Pablo aquí en 1 Corintios, ¿no es cierto?, 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ya? O sea, si de repente nos sentimos súper seguros, cuidado. Así que esto de la libertad, ¿no es cierto?, que nos trae el arrepentimiento, al mismo tiempo es una advertencia, está haciendo aquí Ezequiel en el 24, el 18:24, ¿no es cierto?, una advertencia para los justos, ¿ya? Para que se mantengan en el camino. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Está esta componente, ¿no es cierto?, de decisión, que Josué en este caso le indicó al pueblo, y las decisiones importantes realmente son para toda la vida, eso lo sabemos. Incluso hay un periodo de decisión humanamente o psicológicamente hablando sumamente relevante en la época de la adolescencia, cuando pasamos de niños a adultos, ¿no es cierto?, durante algunos años, a algunos les toma más tiempo que a otros, y en ese periodo se toman las grandes decisiones de la vida. Así que por eso también la importancia de llevar a los niños, instruirlos para que en la palabra, para que cuando les llegue el momento de tomar decisiones, logren, ¿no es cierto?, tomar las buenas decisiones, de seguir a Dios. ¿Ya? Y en la Biblia encontramos ejemplos, ¿no es cierto?, de reyes que, aunque estuvieron en camino de maldad, ellos se arrepintieron, algunos bien tarde, pero Dios les perdonó. ¿Ya? No vamos a leer todo, pero les voy a dar algunas citas. El rey Manasés. Pueden buscar en Segunda de Crónicas 33, del 1 al 20. Ahí tienen la historia de Manasés. ¿Ya? Hay otros que después de muchos años, ¿no es cierto?, al revés, de una vida justa, buscando al Señor, cayeron gravemente, como el mismo rey David, en 2 Samuel 11, con Betsabé, ¿se acuerdan? Mandó a matar al marido para quedarse con la mujer. Y tenemos también el caso del ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan? Que Jesús fue clavado en una cruz y a su lado había otros dos. Y uno de ellos se arrepintió en sus últimos
horas, podemos decir, de vida, se arrepintió y le fue dado el perdón. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? En cambio el otro, no. Ya ese es un arquetipo, ¿no es cierto? Es una otra parábola en que podemos ver que algunos sí toman la decisión de arrepentimiento y otros, por más que están muriendo ahí, que ya está clarito, así todo, no se arrepienten, lamentablemente. ¿Ya? Así que estos ejemplos encontramos en la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que se trata de una decisión radical, ¿no es cierto? Elegir la vida, está diciendo Dios, o elegir la muerte. ¿Mm? Eh, Dios entonces es coherente. Dios, si en su pacto, ¿no es cierto?, ofrece perdonar, ofrece dar vida cuando hay un arrepentido, y es más, ¿no es cierto?, lo que nosotros seres humanos, pucha que nos cuesta, de hecho como que no estamos, la mente no está seteada, es para olvidar, ¿ya? Como dice ahí, vuelvo a Ezequiel 18, ¿dónde me fui? Ezequiel 18, 21, ¿ya? Dice el 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Mm? Eso es algo bien increíble, ¿eh? Que Dios dice que es capaz de olvidar, ¿no es cierto?, nuestro mal pasado, ¿ya? Eh, y Dios, ¿no es cierto?, en base a su justicia, que vimos, ¿no es cierto?, que es parte de su reino, es parte de los fundamentos, ¿no es cierto?, de su reino, debe castigar al impío, debe castigar al mal, porque, ¿no es cierto?, Dios es luz y Dios no tiene nada que ver con las tinieblas, ¿ya? Pero eso no significa que Dios, ¿no es cierto?, le guste, dice el 23, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Mm? No, ¿ya? Lo que más quiere Dios es que el impío se arrepienta y salga de su mal camino, ¿ya? O sea, no es que Él se complace, ¿no es cierto?, destruyendo, sino que al contrario, ¿ya? Él quiere la vida, ¿ya? Y Él quiere un arrepentimiento radical, ¿ya? A ver qué dice el 30 ahí, 18:30. Por lo tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, a casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Ya? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no seréis arruinados. ¿Ya? Así que Dios le está ofreciendo este cambio, pero la oferta es para los que se arrepienten de verdad. Es para los que se arrepienten de verdad. Dice, voy a leer Oseas, otro profeta, ¿no es cierto? Oseas 14, 1 y 2. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Las palabras, ¿no es cierto?, de confesión son un paso importante, pero no basta solamente con las palabras, ¿ya? Veamos primero, ¿no es cierto?, Salmo 51,
Salmo 51, 16 y 17, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Este es David, creo, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Cuando David, ¿no es cierto?, se arrepiente después de haberse, ¿no es cierto?, acostado y ha llegado a Betsabé, y de pasadita antes había, o sea, después de eso en realidad, mandó a matar a Usías para poder casarse con ella, ¿ya? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando uno lee este salmo, léalo entero, es realmente un salmo de donde uno ve un arrepentimiento genuino del rey David. Ten misericordia de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconoce el pecado, dice, ¿no es cierto? Léalo completo, ¿ya? 16, 17, Señor, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice, David tenía como para dar un tremendo sacrificio. No quieres holocausto, dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ya? Había que probar, ¿no es cierto?, que había un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo, la prueba tiene que ver con los hechos, ¿ya? No solamente decirlo, el quebranto del corazón, ¿ya? Sino que, ¿qué es lo que les dice, ¿no es cierto?, Dios ahí a través de Ezequiel, en el 18, 30 y 31. Lo volvemos a leer. A ver, Ezequiel 18, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Echen de ustedes, echen de vosotros, 31, todas vuestras transgresiones, o sea, apártense de la maldad, ¿ya? Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea, volveos, apartaos es volveos, es la conversión, es decir, es cambiar de dirección. Si yo iba para allá, voy en la dirección contraria. Eso es lo que le está diciendo Dios acá, ¿ya? Apartaos de vuestras transgresiones, ¿ya? Echad de vosotros, volveos, ¿ya? Y esa es la palabra en la Biblia. En hebreo aquí dice algo así como sub sería la palabra, que indica arrepentimiento, que es cuando, como decimos, es cambiar de dirección. Si yo voy hacia el norte, ir hacia el sur. Si yo iba para la izquierda, cambio a la derecha, ¿ya? Y dejar todo lo que ofende, todo, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pidiendo Dios. O sea, no es solamente decir adentro, me arrepiento. No, el verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón, ¿ya? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y dejar de hacer lo malo. Se necesita un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿ya? ¿Cuánto es la participación del ser humano y cuánto es lo que hace Dios en eso? ¿Ya? ¿Dónde está? Porque Dios es el que nos puede cambiar. Pero, ¿qué es lo que se le pide al ser humano? Y ahí hay distintas, ¿no es cierto?, tradiciones en la iglesia que van a poner más énfasis en una cosa o quizás en otra, ¿ya? Pero hay una interacción, ¿no es cierto? Por ejemplo, Deuteronomio 30, ya en la ley, ¿ya? A ver si no lo leemos entero, pero Deuteronomio 30, del 1 al 10, habla, ¿no es cierto?, de si te convirtieres a Jehová tu Dios. Es la misma palabra, esto del cambio de dirección, ¿ya? Y obedecieres tu voz, ¿ya? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Yo ahí veo ¿no es cierto?, una actitud, una acción del ser humano, ¿ya? Entonces Jehová actúa, ¿no es cierto?, y dice después, y circuncidará Jehová Dios tu corazón. O sea, ahí viene la acción de Dios, que transforma el corazón, ¿no es cierto? Y vuelve, pues dice, para que ames de todo tu corazón y con toda tu alma. Estoy leyendo el 6, ¿no es cierto? ¿Ya? Y volverás y oirás la voz de Jehová,
y pondrás por obra. O sea, es como que el ser humano, ok, tiene que hacer, pero se fijan que también es Dios el que cambia el corazón. Cuando ve, es una interacción en que nada, nosotros mismos no podemos cambiar nuestro corazón, ¿ya? Pero también es como que Dios, ¿no es cierto?, nos da como la libertad, digamos, de arrepentirnos, ¿ya? Pero una vez que lo hacemos, si decimos, no, yo quiero ir para allá, si te conviertes a Jehová, ahora ya me salté al 10, ¿ya? O sea, si vas realmente camino a Jehová, ¿qué hace Jehová? Entonces ahí cambia tu corazón para que podamos amarle, ¿ya? Así que, bueno, en la historia de la iglesia, distintas denominaciones ponen más énfasis en la acción de Dios y se minimiza la acción del ser humano posible, y hay otras que ponen más énfasis en eso, pero yo creo que dentro del cristianismo siempre todas reconocen la acción, ¿ya?, de Dios. Eh, Así que había que llegar a algo práctico, ¿no es cierto? Eh, y el Nuevo Testamento también insiste en esto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tenemos cita para buscar Lucas, busquemos Lucas 3, 7 al 14, ¿ya? Eh, el llamado ahí dice 7, haced el 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿ya? Se fija, dice, no digan, no, es que Abraham es nuestro padre, ¿ya? Eh, el llamado de Juan al arrepentimiento, ¿ya? Eh, Primera de Juan, vamos a leer también Primera de Juan, y muchos dicen el profeta del amor, ¿ya? ¿Cierto? El apóstol, más que profeta, el apóstol, ¿no es cierto? El apóstol Juan, porque ese es como el tema tanto del Evangelio como de las cartas, ¿no es cierto? Primera de Juan 3, 7 al 10, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿ya? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Mm? Es decir, de este arrepentimiento tiene que venir una consecuencia en la práctica, en lo que nosotros hacemos, ¿ya? Toda nuestra vida tiene que estar convertida, podemos decir. Y nuestra vida tiene distintos aspectos, ¿cierto? Hay un aspecto súper especial, que ha sido especial siempre, ¿ah? No le echemos solo la culpa a nuestra era, aunque nuestra era es muy importante, que es el bolsillo, ¿ya? Si nosotros nos hemos realmente convertido al Señor, ¿ya? No puede ser que el bolsillo no esté convertido. ¿Qué significa eso? Que se tiene que notar la diferencia en los hechos de cómo manejamos nuestra plata, los recursos que Dios nos da. Si los manejamos solo para nosotros, de forma egoísta, entonces falta algo ahí, ¿no es cierto?, de arrepentirse en un aspecto de la vida. Si no somos generosos, si no compartimos de lo que Dios nos da, como Él nos pide, ¿ya? Si estamos pensando solo en nuestros deleites, placeres que se pueden comprar con plata, ¿ya? Y ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Hay más aspectos en la vida, tomen todos los ejemplos, eh, pero fíjense, ¿se acuerdan del ejemplo de Zaqueo? Ahí tenemos el ejemplo de conversión, ¿no es cierto? Lucas 19, cómo se convierte el bolsillo de alguien, porque él se encuentra verdaderamente con Jesús. Lucas 19. Bueno, ahí del 1 al 10, ¿no es cierto? Que Jesús iba, ¿no es cierto?, pasando por la ciudad, todos nos recordamos, y él quería ver a Jesús, se sube a un árbol porque era bajito, ¿ya? Se encuentra con Jesús, va a su casa, ¿ya? Y aquí está el arrepentimiento verdadero, ¿ya?
He aquí, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, el tipo con su trabajo, digamos, trabajo, ¿no es cierto?, de cobrar impuestos para los romanos, se había hecho rico, porque ustedes saben que siempre había un CBA, ¿ya? Una comisión que se cobraban y los romanos y todo dejaban que eso pasara, porque al final les convenía tener contento. Imagínense que él era un judío, entonces tenía que tener contento, era el precio de, bueno, quédate con una tajadita, pero el grueso viene para el imperio, ¿no es cierto? Se había hecho millonario con esto. Entonces dice, así, después de una comida nomás con Jesús, ¿ya? La mitad doy a los pobres. Y si en algo han defraudado a alguno, seguro que había estafado más de alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Así que, borrón y cuenta nueva para Zaqueo. ¿Mm? También Dios promete para cada uno. ¿Ya? Y vemos esta conversión. ¿Ya? Si un hombre había cometido adulterio, idolatría, otros tipos de pecado, como en el caso, ¿no es cierto?, de Zaqueo, era el pecado de, ¿no es cierto?, de el dios Mamón, podemos decir, el dinero, a través del arrepentimiento, ¿no es cierto?, recibe el perdón de Jesús. Y produce un cambio, y un cambio de actitud. Entonces, aquel que está quizás en idolatría o en adulterio, o que ha andado robando, o que ha andado tratando mal a los demás, también va a haber un cambio, ¿ya? Que parte de este arrepentimiento y que después Dios transforma el corazón a través de su espíritu, ¿ya? Eh, Así que, eh, ¿cómo se tomarían este mensaje ¿ya? Los exiliados? ¿Cómo lo toma aquel que escucha hoy en día en nuestra era un mensaje así? ¿Ya? El que se arrepiente recibe el perdón instantáneamente, ¿ya? Eh, ¿Qué reacciones encontramos? ¿Mm? Hay muchos que se sienten ofendidos, muchos se sienten ofendidos. ¿Por qué? ¿Les ha pasado? Porque, por ejemplo, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo si ya no hay nada que yo pueda hacer? No hay nada, un esfuerzo personal, alguna manda, Chile, mandas, ¿no es cierto? Si me voy caminando a los Vázquez, o si subo de rodillas al San Cristóbal, no tengo idea. ¿Cómo no va a haber algo para ganarme el perdón? ¿Ya? Em, Así que, no, aquí está diciendo Dios es inmerecido, ¿ya? Exclusivamente arrepentimiento y fe. Entonces, mucho orgullo. ¿M? Y sin duda que ese orgullo estaba entre los que escuchaban y está hoy día también, entre los que pueden escuchar el Evangelio, ¿ya? Eh, Oye, pero si yo en el pasado me he portado bien, pues ¿por qué, pucha, Dios considera lo que he hecho bien y perdóname también en base a eso? ¿Mm? No, no tiene que ver con la cantidad de cosas buenas o malas que hayamos hecho en el pasado, ¿ya? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con arrepentimiento, con fe, ¿ya? En Dios a través de Jesucristo y la, viene el perdón. ¿Mm? Todo esto ha sido algo ya en el Antiguo Testamento. En las religiones de otros pueblos uno lo ve, como tienen que hacer cosas, desde prender velitas a, qué sé yo, hacer tipos de mandas como los que yo mencioné, autocastigarse, un montón de cosas. Y en la Edad Media, lamentablemente, incluso dentro de la iglesia, siempre estuvo esto, ¿no es cierto?, de que no hay que hacer cosas y para ser salvo, y llegó al extremo, ¿no es cierto?, de que se cobraba por el perdón. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la indulgencia? ¿Mm? Las indulgencias.
Y eso llegó ya a tal extremo que, claro, que los que tenían plata iban a Roma, estamos hablando de la iglesia cristiana, ¿ya? Y podían comprar un certificado de que tus pecados son perdonados. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Ni siquiera con el Antiguo Testamento, nada. Y con la Reforma, ¿no es cierto? ¿Ya? Con la Reforma, y sabemos que Lutero no fue el único, se estaba produciendo en varios lugares, en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, había donde ya ese precepto no es ser cristiano, esto no es el Evangelio, ¿ya? Y ese fue ya el acabose, ¿no es cierto? Y llevó, ¿no es cierto?, gracias a Dios, a que viniera esta reforma y se acabara con esto, ¿ya? Eh, en el Islam, ¿ya? En el Islam hay que hacer cosas, ¿no es cierto? Hay que cumplir, ¿ya? Eh, si tú no haces cosas, ¿no es cierto? No, no te ganas no me acuerdo cómo se llama, ¿no es cierto? El cielo. Eh, y en el hinduismo, el karma, ¿no es cierto? Dice que tú no puedes cancelar el pasado. ¿Mm? Incluso creen en la reencarnación, entonces como que tú viviste varias vidas pasadas, tú no puedes cancelar ni siquiera tus otras vidas tampoco, ¿ya? Tienes que vivir con eso, aunque ni te acuerdes, ¿eh? En qué viviste. Y es este karma el que gobierna todo. Entonces esto es totalmente, radicalmente distinto, ¿ya? El Evangelio de Jesucristo, a través de la cruz, de su cruz y su resurrección, ¿m? Aquí estaba siendo, ¿no es cierto?, declarado de antemano. ¿M? Eh, y en el Antiguo Testamento, como decía, ya se, ya se daba a conocer. ¿M? Eh, voy a leer un par de citas de, por ejemplo, de la ley. Números. Ustedes después pueden leer Éxodo 34, 6 y 7. Yo voy a leer Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Mm? Que visita la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. ¿Mm? De ese versículo, ¿no es cierto?, también ya lo estudiamos y lo analizamos. Nehemías, después de Ezequiel incluso, porque a Nehemías es un poco después porque le toca volver a Jerusalén, es de esa generación. Nehemías 9, 17. Bueno, dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Mm? Lo mismo podemos ver en Joel 2, 12 y 13. ¿Ya? El salmista en Salmos 103, ¿no es cierto? Dice cómo Él aleja nuestras rebeliones de Él, ya como a los polos opuestos. Cómo, ¿no es cierto?, la gracia de Dios. Tenemos más ejemplos de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Borra nuestras rebeliones. Isaías 43, 25. Isaías, ¿te acuerdan cuánto tiempo antes? Creo que como 100 años antes, más o menos, que Ezequiel. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Ya?
Y por último, Miqueas. Miqueas. A ver qué dice Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No en la muerte, sino que en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay nada más profundo en la tierra que el mar, ¿no es cierto? Dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde antiguos tiempos. ¿Ya? Una gran característica de Dios que perdona el pecado y lo olvida, que no se enoja para siempre, sino que es grande misericordia, ¿ya? Y sepulta nuestras iniquidades. El arrepentimiento agrada a Dios. El arrepentimiento, ¿no es cierto?, como hemos visto ahí en Ezequiel 18, 31 y 32, es algo que el Señor le agrada. No le agrada la muerte del impío. Le agrada, ¿no es cierto?, que, dice el 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Ya? Eso es lo que complace su corazón. Jesús dijo, ¿no es cierto? Lo pueden buscar después ahí, Lucas 15, 7 al 10. Jesús dijo, ¿qué dijo? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese es el gozo del Señor. Así que podamos en este día tener esto claro, y la próxima vez, si usted quiere avanzar en los capítulos de Ezequiel, nos vamos a ir al capítulo 24. Así que en la semana puede leer, ¿no es cierto?, del 19 al 23, pero nos vamos a concentrar en el capítulo 24, que es donde se produce este quiebre, ¿ya? Hemos visto cómo Ezequiel, llamado por Dios, Dios le muestra todas estas visiones que tenía que entregar al pueblo, el pecado horrible, peor que Sodoma y Gomorra, les dice. Le explica cómo ellos no son mejor que sus padres. ¿Por qué tiene que venir la destrucción de Jerusalén? ¿Ya? Pero también hemos visto que Dios está dando a cada persona la posibilidad de arrepentirse, incluso hasta los últimos minutos de su vida, cosa que muchos, pucha, dice, pero ¿cómo este tipo? No, Dios da la posibilidad de perdón instantáneo hasta el final. Y sin condiciones. ¿Cuál es la condición? Vamos a decir, el arrepentimiento, la fe en que Él puede salvar y querer realmente dejar todo lo malo a un lado. Y vamos a ver a partir del capítulo 24 que viene el cambio de tendencia, porque ya viene el hecho central que le tocó predicar a Ezequiel, que fue la destrucción efectiva de Jerusalén. A él le tocó empezar, ¿cuánto eran? 4 o 5 años antes de decirlo, y hasta que ocurrió, ¿ya? Y así que capítulo 24 para la próxima vez. Oremos. Gracias, Señor, porque cada día nos das una nueva oportunidad, Señor, de arrepentirnos, de estar alertas, velando, Señor, humildes para seguir tu voluntad. Señor, que podamos convertirnos, cambiar de dirección en cada aspecto de nuestra vida, Señor, y sabemos que tú transformas nuestro corazón a tu imagen. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.